sacar el máximo potencial de tu mente? Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan la disminución de los genes y crean enfermedad con efectos a largo plazo. Los seres humanos, a causa del tamaño del neocórtex, podemos encender una respuesta de estrés con tan solo un pensamiento. Cuando pensamos en nuestros problemas y desplegamos esos químicos, eso significa que nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, la pregunta ¿es posible que nuestros pensamientos nos puedan curar? Y la respuesta es absolutamente sí. Bienvenidos a este canal. Nuestro objetivo en este video es presentarles información y las ideas que les ayudarán a ejecutar sus sueños. Nuestro personaje de hoy es bestseller en New York Times y uno de los más cotizados ponentes del mundo. Ha dado conferencias y talleres avanzados en más de 30 países por 5 continentes con el objetivo de ayudar a la gente a entender mejor y desbloquear el poder de sus mentes. Es experto en unir los campos de la neurociencia, epigenética y física cuántica, y se ha asociado con otros científicos de diferentes disciplinas para realizar extensas investigaciones sobre los efectos de la meditación, utilizando tecnologías avanzadas como test epigenéticos, mapeo cerebral con electroencefalogramas y tecnologías de visualización. A través de su trabajo está esforzándose en ayudar y avanzar tanto a la comunidad científica como al público en general, ya que la comprensión de la mente deriva de la optimización de la salud, uno de los tópicos que ha cubierto extensivamente en su innovador libro El placebo eres tú. Su enseñanza ha tenido un profundo impacto en la manera en que la gente percibe un amplio rango de temas relacionados con el cerebro, sobre el mindfulness o el bienestar. Es autor del libro Conviértete en Supernatural y deja de ser tú. Hablamos del Dr. Joe Dispenza. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, buceando por tu mundo y explorando cómo percibes el sentido del ser. Además, hablaremos sobre qué es un hábito y cómo se relaciona con la ciencia, la formación de recuerdos y la forma en que vivimos. Así que prepárate por un viaje mental asombroso. Comencemos. Bien, un hábito es un conjunto redundante de pensamientos automáticos inconscientes, comportamientos y emociones que son adquiridas por repetición. El hábito es cuando tú has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Entonces, si piensas en ello, la gente se despierta en la mañana, empiezan a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos de recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos están conectados a personas, cosas y ciertos momentos y lugares. Y si el cerebro es el registro del pasado, en el momento en que empiezan su día, ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de nuestra experiencia pasada. En el momento en que evocan esos recuerdos de los problemas, de repente se sienten infelices, se sienten tristes, sienten dolor. El modo en el que piensas y el modo en que sientes crea tu estado del ser. Por lo tanto, todo el estado del ser de la persona, cuando empiezan el día, está en el pasado. ¿Qué significa eso? El pasado conocido, tarde o temprano será un futuro predecible. Entonces, si tú crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar más grande de cómo sientes, o los sentimientos se han convertido en los medios para los pensamientos, por pura definición de tus emociones estarás pensando en el pasado, y la mayor parte del tiempo continuarás creando la misma vida. Entonces, la gente agarra su celular, revisa su WhatsApp, leen sus mensajes de texto, revisan sus correos, interactúan con su Facebook, se toman una foto de los pies y la suben a su Facebook, tuitean algo, están en el Instagram, revisan las noticias y ahora se sienten realmente conectados a todo lo que es conocido en su vida. Y entonces están en una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan de la cama por el mismo lado, van al baño, se toman una taza de café, toman una ducha, se visten, conducen al trabajo por el mismo sitio, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas que presionan los mismos botones emocionales.
y esto se convierte en la rutina, se convierte como en un programa. Entonces, han perdido su libre albedrío por un programa, y no hay ninguna mano invisible que se lo haga. Entonces, cuando llega el momento de cambiar, la redundancia de este ciclo ya se ha convertido en un programa subconsciente. Entonces, el 95% de lo que somos a la edad de 35 años es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, un cableado de actitudes, creencias y percepciones que funcionan como un programa de un ordenador. Entonces, la persona puede decir con el 5% de su mente consciente: quiero estar sano, quiero ser feliz, quiero ser libre, pero el cuerpo está totalmente en un programa diferente. Entonces, ¿cómo empiezas a realizar esos cambios? Bien, tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Y ahí es donde entra la meditación, porque puedes enseñar a la gente a través de la práctica cómo cambiar sus ondas cerebrales, bajarlas y hacerlas más lentas. Y cuando lo hacen adecuadamente, entran en el sistema operativo donde realmente pueden empezar a realizar cambios importantes. La mayoría de la gente entonces esperan una crisis o un trauma o una enfermedad o un diagnóstico, ya sabes, esperan alguna pérdida, alguna tragedia para hacerles desistir del cambio. Y mi mensaje es: ¿por qué esperar? Y puedes aprender a cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender en un estado de dicha e inspiración. ¿Cómo es que la gente encuentra tan difícil superar el trauma? Bien, como más fuerte es la reacción emocional de alguna experiencia de tu vida, más elevado el cociente emocional, más prestarás atención a la causa. Y en el momento que el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una instantánea y eso se le llama recuerdo. Entonces, los recuerdos a largo plazo son creados por experiencias emocionales muy intensas. Lo que sucede entonces es que la gente piensa neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Y entonces, cuando tienes una reacción emocional hacia alguien o algo, la mayoría de la gente piensa que no pueden controlar su reacción emocional. Bien, resulta que si tú permites esa reacción emocional, le llamamos periodo refractario. Y al durar por horas o días, le llamamos estado de ánimo. Y le dices a alguien: ¿qué pasa? Estoy de mal humor. ¿Por qué estás de mal humor? Bueno, tengo eso que me pasó hace 5 días y estoy teniendo una larga reacción emocional. Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, se llama temperamento. ¿Por qué está él tan amargado? No lo sé, vamos a preguntarle por qué está tan amargado. ¿Por qué estás tan amargado? Bueno, me pasó eso hace 9 meses. Y si mantienes esa misma reacción emocional durante años y años, se llama un rasgo de personalidad. Entonces, aprender cómo reducir el periodo refractario de tus reacciones emocionales es realmente donde empieza el trabajo. Entonces, la gente cuando tiene un evento, lo que hacen es seguir recordando el evento, porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia están diciendo: presta atención a lo que pasó, porque quieres estar preparado por si pasa otra vez. Resulta que la mayoría de la gente pasa el 70% de su vida viviendo en supervivencia y viviendo en estrés. Entonces, siempre están anticipando el peor escenario basado en una experiencia del pasado. Y literalmente, entre los infinitos potenciales dentro del campo cuántico, están seleccionando el peor resultado posible. Y están empezando a abrazarlo emocionalmente con miedo, condicionado su cuerpo hacia un estado de miedo. Haz esto suficientes veces y el cuerpo tiene un ataque de pánico sin ti. No puedes ni siquiera predecirlo, porque está programado subconscientemente. Entonces, le dices a la persona: ¿por qué eres así? Y te dice: soy así por eso que me pasó hace 15 o 20 años atrás. Y lo que eso significa en términos biológicos es que no han sido capaces de cambiar desde ese evento. Entonces, las emociones de la experiencia tienden a dar al cuerpo y al cerebro una oleada de energía.
Entonces la gente se convierte en adicta a la ola de esas emociones y utilizan sus problemas y circunstancias de su vida para reafirmar sus limitaciones para que al menos puedan sentir algo. Entonces, cuando llega el momento de cambiar, le preguntas a la persona, ¿por qué eres así? Cada vez que recuerdas el evento, produce los mismos químicos en tu cerebro y cuerpo, como si el evento estuviera ocurriendo, encendiendo y cableando los mismos circuitos y enviando la misma firma emocional al cuerpo. ¿Qué hay de relevante en eso? Tu cuerpo es tu mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que estás creando solamente con el pensamiento. Entonces, el cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y entonces, cuando esas emociones influencian ciertos pensamientos y lo hacen, entonces esos pensamientos crean las mismas emociones y esas mismas emociones influencian los mismos pensamientos. Entonces, todo el estado de ser de la persona está en el pasado. Entonces, la parte más difícil sobre el cambio es no tomar la misma elección como hiciste ayer. Y punto. Y en el momento en que tú decides tomar una elección diferente, prepárate, porque te vas a sentir incómodo, te vas a sentir extraño, va a ser algo incierto. ¿Por qué se hace tan incómodo para las personas? Es por las neuronas que se encienden juntas y se conectan juntas. Creo que lo más fuerte es que continúan encendiendo y conectando esos circuitos y se convierten más en programas. Entonces, tienes un pensamiento y el programa se pone en marcha, pero es la emoción que sigue al pensamiento. Si tienes un pensamiento de miedo, al momento vas a sentir ansiedad. En el momento que sientes ansiedad, tu cerebro comprueba tu cuerpo y dice, sí, estás muy ansioso. Entonces, empiezas a tener más pensamientos afines, iguales a cómo te sientes. Entonces, la redundancia de este bucle condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Entonces, cuando viene el momento de cambiar, las personas entran en ese río del cambio y toman otra elección, y de repente ya no se siente igual. Entonces el cuerpo dice, has estado haciendo esto durante 35 años, simplemente vas a dejar de sufrir, vas a dejar de sentirte culpable, vas a dejar de sentir vergüenza, ya no te vas a quejar o culpar o poner excusas o sentirte triste. El cuerpo está en lo desconocido. Entonces, el cuerpo dice, quiero volver a mi territorio conocido, y entonces el cuerpo empieza a influenciar la mente y dice, empieza mañana, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, no vas a cambiar nunca, esto no va a funcionar contigo, esto no va bien. Si respondes a este pensamiento como si fuera verdad, el mismo pensamiento te llevará a la misma elección, la cual te llevará al mismo comportamiento y te llevará a crear la misma experiencia que produce la misma emoción. ¿Qué significa cuando el cuerpo se convierte en la mente? ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, estas son dos cosas diferentes. Tu cuerpo es tu mente inconsciente en un sentido. Si tú estás sentado y empiezas a pensar en el peor escenario futuro que puedes invocar en tu mente y empiezas a sentir la emoción de ese acontecimiento, tu cuerpo no conoce la diferencia entre el evento que está teniendo lugar en tu mundo y lo que estás creando con la emoción o con un simple pensamiento. Entonces, la mayoría de la gente están constantemente reafirmando su estado emocional, y cuando llega el momento de dejar ir esa emoción, pueden decir, quiero realmente hacerlo, pero realmente el cuerpo es más fuerte que la mente, porque ha sido condicionado de esa forma. Entonces, el sirviente se ha convertido en amo, y la persona, de repente, una vez que ha entrado en lo desconocido, preferirían sentir culpa y sufrimiento, porque al menos pueden predecirlo. Estar en lo desconocido es un lugar que asusta para la mayoría de personas, porque lo desconocido es incierto. La gente me dice, no puedo predecir mi futuro, estoy en lo desconocido. Y yo siempre les digo, la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. ¿Qué pensamientos quieres disparar y conectar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres mostrar en un día? Si la acción de lo que tú quieres, cerrando los ojos y mentalmente repitiendo alguna acción,
Si realmente estás en el presente, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando en la tercera dimensión. Entonces, empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ha ocurrido. Entonces, el cerebro ya no es un recuerdo del pasado, ahora es un mapa del futuro. Y si sigues haciéndolo y preparándolo de ese modo, el hardware se convierte en un programa de software. Y quién sabe, podrías empezar a actuar como una persona feliz. Creo que la parte más dura es enseñar al cuerpo emocionalmente cómo será el futuro antes de la experiencia real. Entonces, ¿qué significa esto? No puedes esperar a tener éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar estar sano para ser abundante. No puedes esperar una nueva relación para sentir amor, o tu sanación para sentirte completo. Esto es el viejo modelo sobre la realidad de causa y efecto. Esperar algo fuera de nosotros para cambiar cómo nos sentimos por dentro. Cuando nos sentimos bien por dentro, prestamos atención a lo que sea que lo causó. Pero lo que eso significa desde el mundo newtoniano es que la mayoría de la gente pasa toda su vida viviendo en carencia, esperando a que algo cambie allá afuera. ¿Qué quieres decir con el mundo newtoniano? El mundo newtoniano trata de todo lo predecible, se trata de predecir el futuro, pero el mundo cuántico de la realidad está basado en causar un efecto. Al momento en que empiezas a sentirte abundante y merecedor, estás generando riqueza. Al momento en que estás empoderado y lo estás sintiendo, estás caminando hacia tu éxito. Al momento que empiezas a sentirte completo, empieza tu sanación. Y cuando te amas a ti mismo y amas la vida, crearás un igual. Y entonces estás causando un efecto. Y creo que esta es la diferencia entre vivir como una víctima en tu mundo, diciendo, yo soy así por esta persona, o esa cosa, o esa experiencia. Ellos me hicieron pensar y sentir así. Cuando le das la vuelta, te conviertes en un creador de tu mundo y empiezas a decir, mi pensamiento y sentimiento están cambiando un resultado en mi vida. Entonces, esto es un juego muy diferente y empiezas a creer más que somos creadores de nuestra realidad. ¿Es tu pensamiento el que crea tu ambiente o es tu ambiente el que crea tu pensamiento? Si tú no estás definido por una visión del futuro, entonces estás abandonado a las memorias del pasado y serás predecible en tu vida. Y si te despiertas en la mañana y no estás definido por una visión del futuro, en cuanto veas a la misma gente y vayas a los mismos sitios y hagas las mismas cosas a la misma hora, ya no se trata de que tu personalidad va a crear tu realidad personal, sino que tu realidad personal va a afectar o crear tu personalidad. Tu ambiente realmente está controlando cómo piensas y sientes de manera inconsciente. Porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neuronal en tu cerebro. Cada experiencia que tienes con cada persona produce una emoción. Entonces, algunas personas utilizan a su jefe para reafirmar su adicción al juicio. Utilizan a su enemigo para reafirmar su adicción al odio. Utilizan a sus amigos para reafirmar su adicción al sufrimiento. Necesitan el mundo externo para sentir algo. Para cambiar, entonces necesitas ser más grande que tu entorno, ser más grande que las circunstancias de tu mundo, y el entorno es así de seductor. Entonces, ¿por qué la meditación es la herramienta? Pues vamos a sentarnos y a cerrar los ojos, vamos a desconectar del ambiente externo. Si estás viendo menos cosas, tienes menos estimulación que va a tu cerebro. Y si estás escuchando música suave o llevas los auriculares, hay menos información sensorial que va a tu cerebro y estás desconectando de tu entorno. Si puedes sentarte y decirle a tu cuerpo que se quede como un animal, quédate aquí ahora, te voy a alimentar cuando acabemos. Podrás levantarte y revisar tus emails, podrás escribir tus textos, pero ahora mismo vas a sentarte y obedecerme. Entonces, cuando haces esto de manera adecuada y no estás comiendo nada, ni oliendo nada, ni saboreando nada, ni estás de pie experimentando ni sintiendo nada, estarás de acuerdo conmigo en que tú estás definido por un pensamiento, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta de que tu atención está en esa emoción, y donde pones tu atención, ahí es donde pones tu energía, estás desviando tu energía del momento presente al pasado. Y tomas conciencia de ello y retomas tu cuerpo al momento presente porque te está diciendo, bueno, son las 8 en punto y normalmente tú estás molesto.
¿Por qué estás en el tráfico a estas horas? Y ahí estás tú sentado, y estamos acostumbrados a sentir rabia, estás fuera de horarios. Oh, son las 11 en punto y habitualmente revisas tus correos y juzgas a todo el mundo. Tu cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que tomas conciencia de que estás haciendo esto y tu cuerpo está ansiando esas emociones, y tú retomas a tu cuerpo de nuevo al momento presente, le estás diciendo al cuerpo que ya no es más la mente. Tú eres la mente, y ahora tu deseo es ser más grande que tu programa. Y si sigues haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como si entrenaras un semental o a un perro, simplemente va a decir, voy a sentarme. Y en el momento en que sucede que el cuerpo ya no es más la mente, cuando finalmente se rinde, hay una liberación de energía. Vamos desde la partícula a la onda, desde la materia a la energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos mantienen en el pasado conocido. Hemos visto esto miles de veces. De hecho, ahora lo podemos predecir con un escáner cerebral. Es muy interesante. Vamos a ir un poco más allá a la metacognición, a la noción de que no tienes que creer todo lo que piensas. Si tenemos un enorme lóbulo frontal, es el 40% del total de nuestro cerebro. La mayoría de la gente, cuando tiene un pensamiento, creen que es la verdad. Y creo que una de mis mayores realizaciones en mi propio camino es que no porque tengas un pensamiento necesariamente es verdad. Entonces, si pensamos 60,000 o 70,000 pensamientos en un día, y lo hacemos y el 90% de esos pensamientos son los mismos que los del día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho, porque el mismo pensamiento lleva a la misma elección. La misma elección lleva al mismo comportamiento y el mismo comportamiento crea la misma experiencia y la misma experiencia produce la misma emoción. Entonces, el acto de volverse consciente de este proceso y empezar a estar más atento a cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, se le llama metacognición. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque como más consciente estás de estos estados inconscientes de mente y cuerpo, menos probable es que vayas a ser inconsciente durante el día. Y ese pensamiento no va a escapar de tu atención sin ser revisado, porque significa conocerte a ti mismo. Y la palabra meditación significa familiarizarse con ello. Entonces, te familiarizas con tus pensamientos, con tus comportamientos y las emociones del antiguo yo. Estás retirando ese antiguo yo. A medida que enciendes y conectas nuevos pensamientos, condicionas el cuerpo a un nuevo estado mental. Y si haces esto suficientes veces, empezará a convertirse en familiar para ti. Es muy importante, como en un jardín, si plantas un jardín tendrás que sacar las malas hierbas. Tendrás que tomar las plantas del año pasado y tirarlas. Las piedras que suben a la superficie, que son como nuestros bloqueos emocionales, tienen que ser sacadas. El suelo tiene que ser removido y desmenuzado. Tenemos que hacer un sitio para plantar el nuevo jardín. Entonces, principalmente, aprendemos de nosotros mismos y de los demás cuando estamos incómodos. Porque al momento en que te mueves a este estado de incomodidad, normalmente salta un programa. Y cuando el programa salta, es porque la persona no quiere estar en el momento presente y captarlo conscientemente. Entonces, cuando enseñas a la gente cómo hacer esto en un proceso meditativo, resulta que cuando están en su vida tienen menos posibilidades de reaccionar emocionalmente. Es menos probable que sean rígidos y crean en los pensamientos que están pensando. Están más atentos a cuando vuelven inconscientemente al hábito. Y es así como empieza el proceso del cambio. Tenemos que desaprender antes de reaprender. Tenemos que romper el hábito del antiguo yo, antes de reinventar un nuevo yo. Tenemos que podar conexiones sinápticas y dejar que broten nuevas conexiones. Tenemos que apagar, desconectar y reencender, reconectar. Tenemos que desmemorizar emociones almacenadas en el cuerpo y reacondicionar el cuerpo a una nueva mente, a una nueva emoción. Es como desprogramar y reprogramar. ¿Qué hacemos con ese momento de descubrimiento para asegurarnos de que no es tan solo un momento de descubrimiento y garantizar a las personas que nos están escuchando ahora que tienen seguros cientos de momentos ajá? Este ciertamente fue mi caso. Cuando estuve investigando y cuando tú dijiste que eso es el peligro, esto es un peligro porque entonces la gente retrocede a la mediocridad y utilizan el insight como excusa para no realizar el salto. Y dicen, sabes,
Tengo un desequilibrio químico en mi cerebro. Mi padre es muy dominante. Era un perfeccionista. Por eso soy como soy. La gente sale con cosas para excusarse a ellos mismos. El insight realmente es darles permiso para quedarse limitados. Es una idea apasionante porque ellos te dicen que realmente quieren salir de su ansiedad. Ok, vamos a poner a tu exmarido, le ponemos una camisa de fuerza, lo enrollamos con cinta adhesiva y lo disparamos a la luna. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Tú todavía tienes que hacer esos cambios, y entonces el enemigo de esa persona muere, o algo cambia en su vida y esa persona se va y encuentra otra persona para odiar. Así es como funcionamos los seres humanos. Simplemente pasamos a otra razón para sentir esas emociones. Creo que cuando la gente empieza a entenderlo, creo que conocimiento es poder, pero el conocimiento de sí mismo es autoempoderamiento. ¿Cuánto de todo esto es realmente aprender a bifurcar el mundo en emociones negativas que tienen neuroquímicos negativos asociados? Esto es una de las mayores preguntas. Si vamos a hablar de ello en términos de supervivencia o de creación, como dije, el 70% del tiempo la gente vive en estrés, y vivir en estrés es vivir en supervivencia. Entonces, todos los organismos de la naturaleza pueden tolerar estrés a corto plazo. Si un ciervo es perseguido por un puñado de coyotes, cuando se escapa, se va de nuevo a pastar y se acabó el caso. La definición de estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo han sido noqueados y han perdido su homeostasis. La respuesta al estrés es cuando el cuerpo, y lo hace naturalmente, vuelve por sí mismo al orden. Entonces, estás conduciendo en la calle, alguien te bloquea, aprieta los frenos, le enseñas un dedo, y luego te tiras y caso cerrado. Y boom, y todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si no es un depredador que está esperando fuera de la cueva? ¿Y si es un compañero de trabajo que está sentado justo a tu lado y durante todo el día estás activando esos químicos porque están presionando tus botones emocionales? Cuando enciendes una respuesta al estrés y no la puedes apagar, ahora te estás dirigiendo hacia la enfermedad, porque ningún organismo en la naturaleza puede vivir en ese estado de emergencia por ese dilatado periodo de tiempo. Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan a la baja los genes y crean enfermedad, efectos a largo plazo. Los seres humanos, gracias a la medida de su neocórtex, podemos encender una respuesta al estrés con tan solo un pensamiento. Cuando pensamos en nuestros problemas y encendemos esos químicos, entonces esto significa que nuestros pensamientos pueden ponernos enfermos. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos nos pongan enfermos, ¿es posible que nuestros pensamientos nos pongan bien? La respuesta es absolutamente sí. Entonces, ¿cuáles son las emociones que están conectadas a la supervivencia? Vamos a enumerarlas. Rabia, agresión, hostilidad, odio, competencia, miedo, ansiedad, preocupación, sufrimiento, culpa, vergüenza, desvalorización, la envidia, los celos. Todas son creadas por las hormonas del estrés, y la psicología lo llama estados normales de conciencia humana. Yo los llamo estados alterados de conciencia. Entonces tendemos a recordar esos eventos traumáticos mucho más, porque en supervivencia, mejor que estés preparado si vuelve a suceder de nuevo. Cuando nuestro gen de supervivencia está encendido, te puede pasar 10 cosas realmente grandes en tu día, y que pase tan solo una única cosa mala. Y no puedes quitar tu atención de lo malo, de esa cosa triste, porque el gen de supervivencia está encendido. ¿Y cómo entra la epigenética en el juego de todo esto? ¿Cómo ocurre realmente? Bien, epigenética, epi significa por encima de los genes. Y hace muchos años, después de que la hélice del ADN se descubrieran por Watson y Crick, dieron que los planos de la vida, ya sabes, todas las enfermedades son creadas por los genes. Resulta que menos del 5%, más bien el 1% de la gente del planeta ha nacido con un problema genético, como diabetes tipo 1, la enfermedad de Tay-Sachs o anemia falciforme. Y el otro 95 a 99% son creadas por el estilo de vida y las elecciones. Puedes tomar a dos gemelos idénticos con el mismo genoma exacto, uno muere a los 51 y el otro a los 85. Los mismos genes, diferente ambiente. Entonces, de repente dijeron, mentimos, nos equivocamos, no son los genes los que crean enfermedades, es el ambiente que señala al gen que crea enfermedades. Pero esto tampoco es toda la verdad, porque puedes tener dos personas trabajando juntas en la misma fábrica,
Uno tiene cáncer después de haber sido expuesto a un carcinógeno durante 25 años, ambos trabajando juntos durante 25 años y uno no tiene cáncer en absoluto. Por tanto, debe haber alguna orden interna que propicie a uno no enfermarlo mientras que al otro sí. Por lo tanto, es posible entonces que si el ambiente señala al gen y lo hace, y el producto final de una experiencia en el ambiente es una emoción, ¿puedes señalar al gen antes que el ambiente abrazando una emoción elevada? Hemos investigado sobre esto midiendo las expresiones de 7500 genes diferentes en un grupo de gente. Sucedió en un taller avanzado de 4 días y lo estuvimos haciendo meditaciones sentados, meditación caminando, meditaciones acostados, meditaciones de pie y al final de los 4 días, solo 4 días de los 8 genes comunes que se regularon, 2 genes que suprimen células cancerígenas y crecimiento tumoral, 2 genes para la neurogénesis, el crecimiento de las nuevas neuronas, en respuesta a nuevas experiencias y aprendizaje. El gen que señala a las células madre para que vayan a las áreas dañadas a repararlas. El gen para el estrés oxidativo fue regulado. Empezamos a ver todos esos genes muy saludables, provocando el cuerpo para prosperar. Imagina si la gente hiciera esto durante 3 meses. También medimos los telómeros, los pequeños cordones al final del ADN, que nos dicen nuestra edad biológica. Medimos a la gente que hicieran el trabajo meditativo 5 de 7 días durante 60 días. Medimos sus telómeros, que determinan su edad biológica 60 días más tarde. El 74% de la gente alargó sus telómeros, 40% un cambio significativo, 20% un cambio muy remarcable. Eso significa que les devolvió un poco más de su vida. Si se les alargaba en un 10%, tuvieron un 10% de su vida de nuevo. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo? Creo que el último juego para mí es empoderar a la gente hasta tal grado que se den cuenta que necesitamos menos cosas de afuera para ser felices, menos cosas de afuera para regular sus estados de ánimo y sus comportamientos, y que empiecen a usar la clase de poder a la que todos tenemos acceso, y realmente a cambiar el mundo para hacer la diferencia y que haya más paz, más integridad, más conexión, que nos apoyemos y amemos más entre nosotros y que nos atendamos mejor. Y creo que debemos empezar en la mayor parte si cada uno está trabajando en sí mismo y tratando de hacer lo mejor que puede para presentar la mejor versión de sí mismo al mundo. Creo que el mundo sería un lugar mejor y por lo tanto esta es mi pasión y soy testigo ahora. Está sucediendo más de lo que nunca creí que sucedería.